Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video pretendo que me acompañen a lo largo del proceso de creación de un video lyric. Sí, esos videos musicales en donde las letras de la propia canción son protagonistas. A lo mejor les sirve para tener algunas ideas nuevas, saber cómo se hace, por lo menos cómo lo hice yo, y con un poco de suerte puedan aprender algo sobre cómo encarar un proyecto de este estilo. He tenido el placer de trabajar con la banda Indios de Ahora, digo nuevamente porque en este mismo canal pueden ver una serie de 3 videos que se llaman Cómo hacer un videoclip, en donde van a poder encontrar todas aquellas cosas que yo no les cuente en este video, así que les recomiendo que si aún no los vieron vayan para allá. En este caso la banda se me había acercado con una inquietud de hacer un video un poco más sencillo, porque como estábamos encarando el proyecto cerca del final del año no teníamos tanto tiempo ni tampoco tantos recursos para hacer una superproducción, así que decidimos, en base a lo que ellos necesitaban, hacer un video lyric. Así todo, aunque los recursos a veces escaseen, uno no quiere hacer algo sencillo así porque sí, por lo que terminamos haciendo un híbrido entre videoclip y lyric video, en donde las letras iban a interactuar de alguna manera, o por lo menos estar presentes en el mismo escenario que los músicos. Tomamos la decisión de grabar el video en un estudio con un fondo infinito blanco, el mismo fondo infinito que se utiliza para hacer fotografía, con la intención de luego agregar las letras en postproducción. Ya teniendo esto en mente nos pusimos a preproducir. En este caso la preproducción no fue demasiado caótica, simplemente teníamos que conseguir un estudio que tuviera un espacio relativamente cómodo para poder iluminarlo. Luego de eso mi compañero Marcos se encargó de planificar una suerte de puesta de luces. Salíamos a alquilar los equipos que necesitábamos y que no teníamos para estar cubiertos desde el aspecto técnico. Charlamos con los músicos para que pudieran tener las precauciones de indumentaria correspondiente. Teníamos una maquilladora también que se encargaba ahí de algunos detalles para cada uno de ellos, y dicho eso ya estábamos listos para llegar a la locación un día y comenzar a filmar. Este videoclip fue completamente filmado con una Sony A7S II con un lente Tamron 28-75 de apertura 2.8, y no necesitamos realmente mucho más que eso para llevarlo adelante. Lo filmamos completamente en 4K porque, más allá de que luego lo publicamos en Full HD, eso nos permitió tener cierta versatilidad y comodidad a la hora de trabajar con algunos efectos que les voy a mostrar en este video más adelante, y también la posibilidad, como siempre les digo, de cropear en el caso de que tuviéramos que hacer una mínima edición en postproducción. Colaborador estrella, inesperadamente el dueño de la locación de pronto se está poniendo la número 10 y está haciendo de protagonista. Vemos a nuestro compañero Marco, que está terminando de armar la puesta de luces. Y lo principal a tener en cuenta en este tipo de proyectos en donde se trabaja con un fondo infinito, tienen que pensar la puesta de luces como dividida en dos partes, ¿sí? Una iluminación pensada para el fondo exclusivamente, una iluminación pensada para el sujeto que vamos a estar filmando. Necesitamos que no se proyecte ninguna sombra en el fondo. Entonces la puesta principal para nuestro personaje, es decir, cada uno de nuestros músicos, era, como les dije, una puesta de luz tradicional con una luz principal que era un Fresnel de 1000, con una luz de relleno, con una pantalla difusora y con un contraluz que también era un Fresnel pero de 650 para que no sea tan fuerte como las otras luces. Y la otra puesta de luz, llamémosle, que era exclusiva para el fondo, cuyo objetivo era eliminar cualquier tipo de sombra, estaba compuesta por 2 pampa a 45 grados, obviamente apuntando al fondo, y con esto era suficiente para eliminar cada una de las sombras, ¿sí? Y como siempre íbamos a estar rotando entre músicos que iban a estar todos ubicados en el mismo lugar, no íbamos a necesitar cambiar la puesta de luces ya por el resto de la jornada, por lo que era bastante cómodo de trabajar. Así que una vez que ya estaba todo preparado, lo que hicimos fue citar a los músicos y más o menos entre cada uno de ellos estuvimos filmando 1 hora y 1 hora y media. Los planos que hice fueron planos generales de todos los músicos, planos medios de todos los músicos, primeros planos de todos los músicos. Estamos por la mitad de los planos acá del cantante número 2, así que ahora vamos a tirar planos muy específicos de perfil y un contrapicado para usar en ocasiones concretas. Después en postproducción la idea del contrapicado, por ejemplo, es ponerle la letra atrás, así que algo de eso va a quedar. Si queda, puede quedar ocupado. Puede no quedar. Puede no quedar también, sí, obviamente. Lo más probable. ¿Por qué es importante tener una gran variedad de valores de plano? Porque cuando el fondo no te cambia nunca, como en este caso que el fondo es siempre blanco, el fondo no te va a aportar nunca ese dinamismo. Como por ejemplo el que hice con esta banda anteriormente. Ahí van a ver que los fondos cambian constantemente si tenemos una diversidad importante en las locaciones. Por eso el dinamismo es como que es natural. En este caso hay que trabajarlo, y si no lo conseguimos en rodaje va a ser difícil conseguirlo en postproducción. Eso tómenlo como una regla constantemente, no solamente aplicable a los momentos donde tengan un fondo infinito, sino
sino los momentos en donde trabajen con una única locación. Si ustedes se quedan con un único plano general de toda la locación constantemente, el video va a ser hiper monótono. Dicho eso, déjenme contarles algunas de las cosas que me parecen interesantes que fueron sucediendo en el rodaje y cómo se fue desarrollando para que lo tengan en cuenta. La primera limitación era que no íbamos a poder tener ningún plano en donde aparecieran todos los músicos porque literalmente no entraban en el espacio. Eso lo pude resolver sin inconvenientes porque entendía que lo iba a poder editar en postproducción. El proceso era simplemente grabar en el valor de plano que yo deseara, por ejemplo un plano entero, y todo lo que sobraba, es decir que estaba por fuera del fondo blanco, luego lo podía enmascarar en After Effects, logrando que al ponerle también un sólido blanco por detrás, ya el efecto se lograra sin ningún tipo de problema. Para esto la principal precaución a tener en cuenta era avisarles a los músicos que no sacaran los brazos por fuera del fondo infinito. Esto con dirigirlo y estar atento a la hora de filmar, sabiendo que en postproducción vas a tener mucho material y todo se va a ir intercalando con las letras y con los diferentes músicos, podés manejarlo de una manera descontracturada. Por eso yo en el rodaje muchas veces estaba viendo que eso sucedía, pero no me preocupaba demasiado porque como mi cabeza suele estar mucho en postproducción, suelo saber qué problemas voy a poder resolver en el momento y cuáles no. Entonces eso me permite dosificar los esfuerzos en rodaje. Yo, como les dije, tenía un lente que era 2.8. Ese es un lente que al tener una apertura bastante amplia uno suele utilizarla para aprovechar el desenfoque del fondo, que te da un efecto que está muy lindo. En este caso, como el fondo es infinito, no necesitamos ese desenfoque porque no lo vamos a percibir, pero si nosotros vamos a filmar de manera automática en 2.8 porque nos gusta, corremos el riesgo de que el sujeto se salga de foco porque los personajes sí se mueven constantemente. Entonces yo les recomiendo aquí que aprovechen la iluminación y trabajen con un diafragma un poco más cerrado, puede ser un 4, un 5, 6, y de esta manera van a asegurarse de que tienen todo en foco, estar mucho más tranquilo y no tener que preocuparse por cometer algún error. Otro consejo que quiero darles es que, teniendo en cuenta que vamos a estar trabajando con un fondo infinito, la cámara tiene que estar siempre fija. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, trabajo con cámara en mano o si trabajo con una cámara en un gimbal y lo que estoy haciendo constantemente es estar moviéndome, como no tengo ningún tipo de referencia en el fondo, lo que voy a percibir es que el personaje como que se mueve flotando en la pantalla, y eso, por más de que ustedes no hayan tenido intenciones de cometer un error, va a ser percibido como un error. Por eso les recomiendo que en este tipo de proyectos mantengan fija la cámara constantemente y si así lo desean, algún movimiento pueden después hacerlo en postproducción como yo lo hice en el video. Luego de eso pueden proceder a filmar el videoclip como si fuera un videoclip normal, tengan las precauciones que ustedes consideren. Cualquier otra duda que ustedes puedan llegar a tener sobre videoclip, que ya son más universales, aplicables a todo tipo de proyectos, las pueden encontrar seguramente respondidas en cualquiera de los 3 videos que yo ya tengo en este canal sobre cómo hacer un videoclip. Una vez que todo está filmado, es hora de ir a editar el video en postproducción. Como les dije, esto también lo tienen explicado en otro video, pero la manera de editarlo es simplemente recorrer, ver todo el material, elegir sí o sí los mejores momentos en base a las mejores performances que los músicos le pueden haber llegado a dar, y teniendo eso ya en mente, recién ahí, una vez que está montado, es hora de llevarse cada uno de estos clips al After Effects para comenzar a agregar las letras, que en este caso son letras animadas. No hay en este caso demasiadas reglas. Lo que yo hice fue, para organizarme, dividir el video en las diferentes estrofas, en los diferentes estribillos, simplemente para estar organizado y no tener que manipular los 3 minutos y medio de canción todos juntos. Algo curioso que se pueden estar preguntando en base a las diferentes imágenes que han ido viendo del video es por qué, si las letras aparecen por detrás de los músicos en algunas ocasiones, no tomé la decisión de trabajar con un croma en lugar de un fondo infinito blanco. Si yo hubiera trabajado en croma, siempre iba a tener el fondo de color verde, lo que significa que siempre iba a tener que eliminarlo en postproducción, lo que significa que en aquellos clips que no lo hubiera podido borrar de manera correcta, el error iba a ser irreversible porque se iba a notar y no tenía forma de arreglarlo, porque en rodaje lo único que tendría en el fondo sería una tela verde. En este caso, en cualquier caso en donde yo pudiera llegar a tener un error, podía tomar la decisión de no borrar nada, simplemente dejar el fondo que en la realidad estaba filmado, estaba bien iluminado, y de esa manera me podía cubrir. Era una forma de correr la menor cantidad de riesgo posible, así todo logrando el objetivo que tenía propuesto. Para ahorrar un fondo blanco, y también se aplicaría tal vez a un fondo negro, lo que tienen que hacer es trabajar con una mate de luminancia. La lógica consiste en duplicar la capa que nosotros queremos afectar y tomar esa capa como una referencia para poder decirle a la capa que está abajo, que va a ser la capa de mi video real, la que yo quiero mostrar, decirle cuáles son los sectores del video que yo quiero que se muestren y los sectores que no quiero que se muestren. Y básicamente, al aplicar un efecto de mate de luminancia, ustedes tienen que entender que el After Effects les va a mostrar
todos esos sectores que sean completamente negros, y no les va a mostrar, es decir, va a interpretar como transparente todos esos sectores que sean de color completamente blanco, en mi caso el fondo de la pantalla. Entonces simplemente a esta capa duplicada necesitaba aplicarle un efecto de tinta para pasarlo a blanco y negro, ya que solo voy a trabajar con esos canales, y un efecto de niveles para que luego al modificarlo pudiera hacer que mi fondo sea absolutamente blanco y que mi personaje sea absolutamente negro. Y una vez realizado eso, aplicada la mate de luminancia, ya ese fondo iba a ser interpretado como transparente o borrado y podía poner detrás de él lo que yo quisiera. Ustedes pueden ver que este videoclip, al ser tan dinámico, tiene un montón de clips, y si tengo que borrarle el fondo a todos los clips, literalmente podría volverme loco. Entonces lo que hice fue primero, una vez ya teniéndolo montado, agarrar y también montar las letras arriba con una animación de referencia, o tal vez simplemente posicionadas, para yo saber cuáles eran las letras que iba a querer aplicar por detrás de los personajes y solamente aplicarle este efecto a los momentos que yo necesitaba. Una vez que ya tenía todo bajo control, era simplemente cuestión de empezar a recorrer el video, empezar a aplicar la letra, aplicarle la animación correspondiente, ir minuto a minuto, segundo a segundo, y de esa manera completar toda la animación del video con sus respectivas transiciones. Lo que hice también para fusionar la animación de las letras con los músicos y que haya también una sensación de mayor integridad fue crear una cámara en las diferentes composiciones y no solamente pasar de un músico a otro por corte directo, sino también hacer algunos movimientos laterales o verticales o de diferentes características para generar esa sensación de espacialidad y emular el hecho de que hubiera habido en rodaje una cámara en movimiento, cuando en realidad ya les expliqué que la cámara siempre estuvo fija en trípodes. Así que de esa manera fue como ejecuté en las diferentes etapas la creación de este lyric video. Sin los músicos hubiera requerido tener una pata de diseño un poco más elaborada, eso nos hubiera llevado tal vez más trabajo, más tiempo de animación, y tampoco creo que hubiera sido la mejor opción en tanto y en cuanto uno pueda potenciar a la banda y sumar a esa visibilidad, que la gente también conozca o siga viendo a los músicos que son los intérpretes de las canciones. Me parece súper interesante. Recuerden que como realizadores audiovisuales nosotros siempre tenemos que ponernos a disposición, en este caso del músico, del cliente o de quien sea que los esté convocando para realizar el proyecto. Así que eso fue todo. Como les dije, si les ha interesado este video, consideran que tiene algo de valor, les pido que lo puedan compartir. Estoy en la búsqueda de crecer, van a ver que van a empezar a ver videos cada vez más seguido en este canal, y cualquier aporte que ustedes puedan hacer me va a servir un montón. Desde ya se los agradezco de antemano. Déjenme un comentario con respecto a sus pensamientos o sus inquietudes. Como siempre les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Hey amigos, casi me olvido, acá al lado les dejo el video terminado en el canal de la banda, vayan a darle un poco de cariño y no se olviden de decirnos qué les pareció. Gracias a todos y nos vemos.